Muy bien, en esta ocasión vamos a explicar el tema de Física 2 sobre calorimetría, muchachos. ¿Sale? Vamos a comenzar explicando, entrando en materia sobre qué es la calorimetría, qué estudia la calorimetría. Aquí podemos observar en la diapositiva que la calorimetría, dice por aquí, se deriva, es una palabra latina, ¿verdad? Que se descompone en lo que es calor, en la palabra griega que es medición, de metrón, ¿verdad? Que significa medida. Entonces, la calorimetría, por el término del latín, básicamente es una medición del calor que existe entre dos sistemas, como lo vemos aquí, dos sistemas que se encuentran a diferente temperatura y entre ellos existe una transferencia de calor, como ya lo habíamos explicado, calor es transferencia de energía. Entonces, cuando hablamos de calorimetría, hablamos de esta medición, estamos midiendo la transferencia de calor entre dos sistemas, como podemos observar aquí en esta imagen, en donde tenemos a nuestro planeta Tierra, que también experimenta una calorimetría ¿con quién? Pues con el universo, ¿verdad? Recibe un calor de dónde? Pues del Sol en este caso. Además, dentro de nuestro planeta, los seres humanos hemos creado lo que es el efecto invernadero, ¿verdad? Bueno, entonces calorimetría es la ciencia, una ciencia, todo acto de medición en los cambios, en todas las variables que incluyen el cambio de transferencia de calor entre dos cuerpos y todo lo que esté asociado con esto es campo de medición de la calorimetría, ¿verdad? Aquí tenemos una formulita del lado izquierdo que vamos a ver más adelante, en donde tenemos involucrado la cantidad de calor, ¿verdad? Que se transfiere entre, entre dos cuerpos. Bueno, vamos a continuar. El primer concepto que vamos a tomar en cuenta en calorimetría es calor específico. El calor específico, fíjense bien, chicos, esto tiene que ver con una práctica que les dejé esta semana, ¿verdad? En donde ustedes tienen que comparar dos sustancias, que es la leche y el agua. El calor específico básicamente es la capacidad, dice aquí, es la capacidad, ¿verdad? Es una capacidad específica, que es una magnitud física, y también esta magnitud física es una propiedad intensiva, como lo vemos aquí, es decir, que es una propiedad representativa de cada sustancia, de cada materia, es decir, no es lo mismo calentar agua que calentar aceite, que calentar leche, ¿sí me explico? Porque cada sustancia tiene un calor específico diferente. Por eso el calor específico es una propiedad intensiva, ¿sí? Porque cada sustancia, repito, se calienta a diferente tiempo. No es lo mismo calentar agua que calentar aceite, que calentar leche, que calentar cualquier otro material, que calentar un metal, ¿sí me explico? Entonces, cada material, cada sustancia tiene un calor específico distinto. Por eso es una propiedad física intensiva. Pero, ¿cómo definimos calor específico? Dice por acá, el calor específico también, que es conocido como capacidad calorífica, dice por aquí que se define como la cantidad de calor, ¿verdad? La cantidad de calor, por acá empezamos con la definición, cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o de un sistema para elevar su temperatura en una unidad, puede ser en un grado Celsius. ¿Si me explico? Ese es calor específico. La cantidad de calor, la cantidad de energía que se tiene que suministrar a un gramo de sustancia para elevar ese gramo, su temperatura en un grado Celsius. Eso se define como capacidad calorífica específica o calor específico. Espero que quede claro. Entonces, a cada sustancia se le aplica un calor diferente, ¿no? Para elevar esa temperatura en un grado Celsius. No es lo mismo querer elevar en un grado Celsius 100 gramos de agua que 100 gramos de alcohol, que 100 gramos de aceite. Si me explico, todas las sustancias tienen un calor específico diferente. Dice por acá abajo, cuanto mayor sea el valor del calor específico de la sustancia, más energía calorífica se necesita para incrementar la temperatura, ¿verdad? Entonces, a mayor valor de calor específico se necesita mayor cantidad de calor. Entonces, vamos a ver ahora, ya que estamos con esto, vamos a borrarle por acá, y entonces vamos a pasar a ver algunas tablitas que tenemos aquí,
para poder conocer el calor específico de algunas sustancias. Fíjense bien, las unidades del calor específico. Aquí en la tabla que tengo, les manejo varias sustancias y el calor específico que manejan ellas. Vean, el agua, el aluminio, una solución de amonio líquido, bromo sólido, el bromo líquido, cobre, etcétera, etanol, gel. Fíjense bien, dentro de los valores que tenemos aquí, las unidades que maneja el calor específico son calorías sobre grado Celsius. Como ven, aquí están en las unidades representadas la definición de calor específico. Vean, es una energía que se necesita aplicar a una unidad de masa para elevar en 1 grado Celsius la temperatura. Entonces, a mayor, ¿verdad? A mayor sea el valor del calor específico, yo necesito aplicar mayor cantidad de energía. Si yo les digo, ¿cuál es el calor específico del agua? Bueno, el agua es una sustancia que se toma como referencia como un calor específico de 1. Entonces, vean, si yo les digo, aquí necesito aplicar mayor calor para incrementar la temperatura de cierta cantidad de masa de agua contra una solución de etanol, vean, el etanol, el calor específico es de 0.581 y el agua tiene como valor 1. Entonces, ¿quién necesita mayor cantidad de calor? ¿En dónde me voy a gastar más energía? ¿Para elevar la temperatura del agua o para elevar la temperatura del alcohol, que es el etanol? ¿Quién tiene mayor valor? Pues el agua. Entonces, ¿quién necesita mayor energía? Pues el agua. Entonces, el agua va a requerir mayor cantidad de calor para elevar la temperatura. Supongamos de 25 a 30, voy a necesitar mayor cantidad de calor que en el etanol. ¿Sí se entendió esto? Eso es lo que es el calor específico. Entonces, ustedes en su práctica con la leche y el agua tendrán que conocer el calor específico de la leche y el calor específico del agua para poder saber con cuál de los dos se va a requerir mayor cantidad de energía, que ustedes lo van a ver reflejado cuando lo calienten en el tiempo que tarda, ¿verdad? Bueno, hay una formulita para calcular el calor específico. Aquí está del lado izquierdo, vean. Esta formulita proviene de la fórmula general del calor, ¿verdad? Que aquí lo tenemos aquí. Calor es igual a masa por cambio de la temperatura por calor específico. El calor específico aquí viene con una letra C. Aquí están las unidades. Calorías sobre grado Celsius o también puede ser en joules sobre grado Celsius. ¿Verdad? Calorías o joules son unidades de energía, chicos. La Q, pues ya sabemos que es la cantidad de calor absorbido. ¿Sale? Oh, disculpen. Y se da en calorías o joules. La masa de la sustancia se representa con la letra M en gramos y la T, que es la variación de la temperatura final menos temperatura inicial. Esa es la delta T, un cambio en la temperatura. Siempre se calculará temperatura final menos temperatura inicial. Así se calcula todos los deltas, ¿verdad? Temperatura final menos temperatura inicial. Bien. Supongamos que yo quiero incrementar la temperatura del agua de 30 a 60 grados, la temperatura final sería 60 y la temperatura inicial sería 30. ¿Sí me explico? Bien, esto es para cuestión de cálculos, de querer saber ya sea el calor que está absorbiendo o cediendo un sistema, o para querer conocer, ¿verdad?, el calor específico de alguna sustancia. Entonces, para eso empleamos estas formulitas, chicos. ¿Sale? Bien, con esto está el concepto de calor específico. Aquí tenemos una tabla con unidades y valores de algunos de ellos. Nuestro segundo concepto en calorimetría, conductividad térmica. La conductividad térmica, fíjense bien que también es otra propiedad física de los materiales. ¿Por qué? Porque mide la capacidad de conducir el calor. ¿Sí? No es lo mismo, fíjense bien, tener el calor que yo quiera conducir el calor sobre una superficie como la que tenemos aquí, que es aislante, ¿verdad? Aquí vemos en esta imagen que se está aplicando una flama, un soplete, y tenemos una mano ligeramente sobre este material que presenta cierto aislamiento térmico. Entonces, la conductividad térmica en este material es menor. ¿Por qué? Porque la conductividad térmica dice que mide la capacidad de conducción de calor en un material. Dice, en otras palabras, la conductividad térmica es también la capacidad que tiene una sustancia de transferir básicamente la energía cinética de sus moléculas a otras adyacentes con las sustancias con las que está en contacto. ¿Por qué? Porque recuerden que mientras mayor cantidad de calor tengamos en un sistema, al aumentar el calor aumenta la temperatura. Entonces, la energía cinética de las partículas empieza a aumentar. Vean, aquí tenemos un sartén en donde
estamos viendo que los sartenes deben de presentar una excelente conducción térmica. ¿Por qué? Porque queremos precisamente freír este bistec, calentarlo. Entonces, queremos cocerlo. Entonces, para eso necesitamos incrementar la temperatura del sartén, el cual debe tener una buena conductividad térmica. ¿Qué significa que tiene buena conductividad térmica? Que me permite el paso de la energía cinética. ¿En dónde es más fácil? ¿En qué estado de agregación es más fácil tener mayor conductividad térmica? Pues es inevitablemente en los sólidos y en los líquidos. En los gases no hay mucha conductividad térmica. Por ejemplo, ustedes pueden ver que en la imagen que está en medio, aquí adentro de esta felpa, tenemos un aislamiento térmico debido a que hay aire. Hay aire en esta, así como la espuma de poliuretano, la espuma de poliestireno, como el unicel. También funcionan como buenos aislantes térmicos, debido a que dentro de estos materiales hay burbujas de aire atrapado. Al tener aire, el aire en estado gaseoso no permite, ¿verdad?, que exista una buena conductividad. ¿Sabe? La conductividad incrementa siempre en el estado sólido o en el estado líquido. También aquí tenemos un pedazo de un mofle, ¿verdad? De una tubería de algún automóvil, en donde también la conductividad térmica, ¿verdad? También debido a que es metal, también hay una buena conducción térmica, por eso se calientan mucho estas partes. ¿Sí? Entonces la conductividad térmica, espero que haya quedado claro, ¿verdad? Es una propiedad que tienen los materiales para poder transmitir el calor o transferir esta energía cinética. ¿Queda claro? La fórmula y las unidades de la conductividad térmica. Fíjense bien, la conductividad térmica, como lo vemos en una imagen del lado izquierdo, depende mucho, uno, del espesor. Esta D es el espesor de cada material. ¿Sí me explico? A mayor espesor, vamos a ver aquí en la formulita, aquí tenemos que el espesor es una proporción inversamente proporcional. Entonces, fíjense bien, la K que tenemos aquí, porque esta es la fórmula que me relaciona la conductividad térmica. Vamos a ver qué dice cada una de estas variables. Delta Q básicamente es el flujo de calor, es el calor transferido entre un sistema. Aquí tenemos, por ejemplo, un material, puede ser el material de un sartén, en donde tenemos un flujo de calor, ¿verdad? Que va aquí una temperatura inicial a una temperatura final. Acuérdense que el calor siempre fluye del más caliente o un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. Entonces, de este lado puede estar la flama y de este lado puede estar el bistec friéndose. Entonces, siempre la transferencia de calor va a ser de mayor temperatura hacia menor temperatura. ¿Sale? Entonces, este es el delta T. El A representa el área superficial del material. En este caso, sería toda esta superficie que tiene mi sartén. Este es el área que se mide en metros cuadrados. Y finalmente tenemos esta Q, que es la constante de conductividad térmica, que depende del material en donde se esté presentando este intercambio. Entonces, cada material, también hay tablas de conductividad térmica, de lo que es el acero, el aluminio, ¿sí? Etcétera, y cualquier otro material, el unicel, qué sé yo. Entonces, esta conductividad térmica se mide en joules por metro segundo grado Celsius, ¿verdad? El segundo viene de aquí, que es el tiempo en que se tarda en esta conductividad térmica. Este tiempo es el que ustedes van a medir en el experimento que yo les dejé esta semana con el agua y la leche, ¿verdad? Vamos a medir los tiempos que tardan en calentarse una sustancia y la otra. Básicamente vamos a medir esto, el delta Q, el cambio de calor con respecto al tiempo. Entonces vamos a ver el espesor. El espesor es muy importante. Por eso les pedí que utilizaran el mismo pocillo. Si ustedes cambian de pocillo para hacer la experimentación, pues el espesor puede variar. Y si varía el espesor, pues ya no vamos a poder hacer una correcta medición de lo que yo quiero hacer, que es la comparación entre calentar agua por un lado y calentar leche por otro lado. Por eso debemos usar el mismo pocillo, la misma cantidad de calor que es la que va a suministrar en este caso nuestra estufa. Entonces la estufa suministra este calor, que si yo lo pongo en otro quemador, estas condiciones dentro de la misma estufa pueden cambiar. Aunque yo cambie del quemador, ya cambia todo. Por eso debemos de calentar exactamente en el mismo lugar la leche y el agua dentro de lo que es su estufa, chicos, para que este delta Q no varíe y este tiempo. Y lo único que tengamos que en este caso sería la sustancia. Lo único que vamos a mover en las variables de calentamiento es la sustancia, la leche o
el agua. Entonces, este calor transferido, digamos que lo vamos a controlar un poco con la conductividad del material del sartén que ustedes vayan a utilizar. Por eso tenemos que utilizar el mismo sartén, que es el mismo material bajo el mismo espesor. ¿Queda claro? Entonces, todas estas son las variables que intervienen en lo que es una conductividad térmica. Como verán, tanto el espesor como el tipo de material que yo tengo, la temperatura que yo quiero llevarlo, el calor que yo voy a suministrar. Entonces, todo esto depende de lo que es la conductividad térmica. Por último, vamos a ver los conceptos de lo que es calor sensible y calor latente. El calor sensible y calor latente se aplica cuando tú estás calentando una sustancia y debido a este calentamiento va a incrementar su temperatura y va a obtener los diferentes cambios de estado. Fíjense bien, aquí en esta imagen tenemos como ejemplo un vaso con hielos que lo vamos a llevar hasta estado gaseoso. Entonces, en este diagrama vamos a ver que la temperatura que está en el eje de las Y del lado izquierdo y en el eje de las X vamos a tener básicamente el tiempo, ¿verdad? El tiempo que tarda en cambiar y en calentarse. En donde hay dos conceptos que estamos incluyendo aquí. El calor sensible, que como tenemos del lado derecho, se define como el calor que se aplica a un cuerpo y debido a este calor, el cuerpo cambia o el sistema cambia su temperatura. Entonces, por eso, ustedes pueden observar que calor sensible lo van a notar en donde tenemos incrementos de temperatura. Donde hay incremento de temperatura, ahí hay calor sensible. Vean, aquí tenemos el incremento de temperatura, hay calor sensible. Aquí también hay calor sensible y básicamente también sería hasta acá. Entonces, en esta parte, calor sensible es porque hay un incremento, dijimos, en la temperatura. Este incremento de la temperatura, por ejemplo, si empezamos desde aquí, empieza desde menos 40 hasta llegar a 0. Cuando llegamos aquí, estamos aplicando calor sensible. ¿Por qué? Porque estamos incrementando la temperatura del sistema. Lo estamos llevando de menos 40 a 0. A pesar de que aquí en este punto se sigue aplicando calor, este calor ya no provoca un aumento en la temperatura, sino provoca un cambio de fase. Entonces, yo, a pesar de que yo sigo calentando el vaso, aquí en este punto de 0 grados, el hielo empieza a cambiar de estado sólido a estado líquido. Por eso este calor también se conoce como calor latente, que el calor latente entonces es aquel calor que se agrega para que ocurra un cambio de estado. Por eso dice aquí cambio de estado de agregación. Entonces calor latente lo vamos a tener básicamente en esta parte, pero también en esta parte tenemos calor latente. Porque en estos dos tenemos un cambio de estado. Vean, aquí al hielo yo le sigo aplicando calor y este calor latente va a hacer que el hielo empiece a derretirse poco a poco. Entonces vamos a tener aquí en esta parte, en esta parte de mi sistema voy a tener conviviendo sólido y líquido. ¿Hasta qué? Hasta que todo el sólido sea líquido. En este momento, cuando todo el sólido se fue hacia el estado líquido, entonces a partir de aquí yo ya estoy en este punto, ¿sale? Y en este punto yo ya puedo seguir calentando, ¿verdad? Bueno, yo de hecho el calentamiento no lo paré, pero en este punto voy a volver a detectar un aumento en la temperatura, ¿sí? Mientras exista un cambio de estado, la temperatura no puede cambiar. Entonces, en este momento yo tengo un calor latente de fusión. Se llama calor latente de fusión porque todo el hielo se está fundiendo a estado líquido. Entonces, cuando yo ya tengo todo hecho líquido, entonces yo ya vuelvo a tener calor latente, a lo calor sensible, porque este calor sensible es el que hace que el líquido vuelva a incrementar su temperatura de 0 hasta 100 grados Celsius. Cuando llega a 100 grados Celsius el líquido, va a volver a presentarse un cambio de estado, un cambio de fase. Ahora va a ser de líquido a gas. En cuanto ocurre todo esto, vamos a tener calor latente. En este caso va a ser calor latente de vaporización o calor latente de evaporación. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo sigo calentando, la temperatura no aumenta, se permanece fija a 100 grados. Mientras yo tengo este vaso en estado líquido y siga calentando, el calor va a ser calor latente, porque el calor que yo aplique solo va a servir para cambiar de estado líquido a estado
gaseoso, más no para incrementar la temperatura. En cuanto yo llegue a este punto, entonces todo el líquido va a estar en estado gaseoso y entonces sí, yo puedo aumentar la temperatura del gas a más de 100 grados, ¿verdad? 140, etcétera. ¿Queda claro la diferencia entre calor sensible y calor latente? Pues espero que sí, porque con esto básicamente estaríamos terminando y concluimos con los conceptos básicos de lo que es calorimetría, muchachos. Pues bien, un gusto haber explicado esto y espero que haya quedado claro, porque con esto terminamos, muchachos. Bueno, entonces yo me despido y nos vemos hasta la próxima, chicos. Bye.